en punto. Usted está escuchando Majestad FM en los 105.7 del día. Como siempre tenemos entrevistados que sin duda nos regalan un poco de su tiempo para tratar temas muy importantes y en este caso hablando de la autoestima. Está con nosotros la especialista en coach internacional de salud y bienestar emocional, la licenciada Diel Valeria Peredo Rojas. Licenciada Peredo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio a través de Majestad FM. Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, el gusto es todo mío y soy yo que agradezco a ustedes por esta entrevista para poder hablar de algo que es tan importante, ¿no? Como es la autoestima. Empecemos precisamente con esa palabra, autoestima. ¿Qué significa, licenciada? ¿Hay tipos de autoestima? ¿Será que hay? No sé, todo esto referente a este tema tan lindo que estamos empezando a hablar en este día. Ok. Bueno, sí, a ver, empecemos por el tema este, ¿no? Que concretamente, ¿qué significa la autoestima? Pues es tener un amor sano hacia un aprecio sano, una autoimagen, un autoconcepto, sanos hacia uno mismo, ¿ok? Entonces, bueno, en este sentido hay varias situaciones, ¿no? Es bueno recalcar que no es lo mismo tener, por ejemplo, una autoestima del tipo narcisista, una autoestima inflada, si vale el término, que es distinto, por ejemplo, de una autoestima saludable, ¿no? Que, bueno, una persona con autoestima saludable, por ejemplo, es capaz de reconocer sus limitaciones, sus debilidades, pero más allá de verlo como una debilidad o un elemento en contra de sí mismo, pues es más capaz de verlo como un reto, algo más para mejorar, un aspecto en su propia vida para crecer, ¿no? De manera emocional. La autoestima es muy, muy importante, pero muchas veces la manejamos, licenciada, con el qué piensan los otros de nosotros, ¿verdad? Las otras personas de nosotros, y no nos damos cuenta qué es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Correcto, así es. Mira, hay muchas personas que justamente en este sentido, ¿no? Piensan, o bueno, están más en la actitud de buscar la aceptación de los demás, ¿no? Ok, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, aunque me incomoda, aunque no es lo que me guste más hacer, pero con el afán de caer bien a un grupo, de llevarse bien en una y otra situación con amigos, con familiares, con colegas de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces esa parte, por ejemplo, es bastante fundamental. Pero obviamente para tener uno bien establecida, precisamente es sumamente importante empezar con un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Porque al uno hacer este trabajo de autoconocimiento, uno llega a comprender, bueno, más allá, ¿no? De las emociones básicas que uno tiene, también es capaz de identificar en qué aspectos uno es mejor que en otros, así también esto de poder canalizar emociones, poder ser un poco más inteligente, si se quiere, emocionalmente. Y bueno, mucho de esto, ¿no? Es, como mencionabas tú, es parte del, bueno, en contra, ¿no? Algo que juega en contra, el hecho de buscar aceptación en las demás personas. Pero esa valoración, licenciada, ¿se va formando hasta cierta etapa de nuestra vida o se forma a lo largo de toda nuestra vida? Bueno, cabe resaltar que una parte bastante importante, digamos que una buena base, la base de una buena autoestima, se genera en etapa de la infancia, especialmente entre 0 a 7 años. Pero bueno, en esta situación hay muchos niños, ¿no? Que crecen a lo mejor con ausencia de uno de los padres o la ausencia de ambos o familias disfuncionales o incluso los padres que están juntos pero no sé, tienen muchas peleas o bueno, encuentros desagradables, ¿no? Cosas que van afectando al niño que está en etapa de crecimiento y bueno, posteriormente no al jovencito y demás.
Y claro, esto te mencionaba, ¿no? Es algo bastante crucial en la vida de los seres humanos, pero esto no significa que, bueno, si uno ha tenido una infancia a lo mejor no tan buena, decir, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, ay, qué pena, bueno, yo crecí sin mi madre o sin mi padre, o me faltó esto, me faltó lo otro, tuve muchas carencias de amor, por ejemplo, ¿no? Si alguien viene y me dice, pero el hecho de haber pasado por eso no es que uno esté condenado a vivir o como existe, ¿no? La tendencia a repetir ciertos patrones o a que, ni modo, ¿no? Voy a tener para siempre mi autoestima súper baja. Eso no es algo determinante. Lo que sí, claro, nosotros no somos culpables, ¿no? de la formación que hemos tenido, a lo mejor ni siquiera nuestros padres, porque cada quien da lo mejor que puede dar en el momento, ¿no? Uno nunca nace sabiendo ser padre o sabiendo ser hijo, sabiendo ser hermano, pareja, etcétera, etcétera. Todos hacemos de la mejor manera que podemos, pero vamos aprendiendo en el camino. Entonces, bueno, esto es algo que también vamos aprendiendo y como te mencionaba hace un momentito, no es culpa nuestra esta educación o esta programación mental que hemos tenido, pero sí es nuestra responsabilidad ya como adultos sanar esos vacíos emocionales, esas carencias de amor que a lo mejor tuvimos, y eso sí, ¿no? Y es totalmente solucionable, mejorable, si vale el término. Qué lindo, qué importante es hablar de eso. Podría afectar de alguna forma la seguridad emocional a futuro en el caso de los niños, pero son muchas personas que han pasado por situaciones difíciles, como bien lo menciona licenciada Peredo, pero han sabido salir adelante con esa autoestima. Por aquí me preguntan, licenciada, ¿es lo mismo autoestima que autoconfianza o hay diferencia en esto? Porque muchas veces confundimos. Bueno, vamos a decir que en realidad la autoconfianza es parte también de la autoestima, ¿no? La autoconfianza es más como tener cierta certeza de que eres capaz de lograr algo, ¿no? Y obviamente esa autoconfianza se genera a través de uno mismo, ¿no? Poniéndose a prueba, en práctica, asumiendo papeles que a lo mejor, ¿no? Seguramente a ti también te pasó en alguna situación, ¿no? Algo que decías, ay, no, por Dios, esto, ¿no? Vienes la montaña y dices, ay, no podré. Pero de ahí ya que vas haciéndolo como de poco y vas tú misma reafirmando esa capacidad tuya y así es como se adquiere autoconfianza, ¿no? Ahora, la autoestima es un trabajo diario, ¿no? Eso me pasa con varios clientes, por ejemplo, que en algunos casos, ¿no? Y yo se los recalco y les digo, una vez que empiezas tu trabajo de autoestima, obviamente mucho mejor si es cuanto antes, mucho más temprano mejor, pero una vez que empiezas no puedes parar. O sea, es un trabajo diario, ¿no? Es como un niñito, ¿no? No sé si tienes hijos, pero es como alguien que le tienes que dar un alimento, ¿no? De cada día, 3, 4 veces en el día, si es posible, ¿no? No es una cuestión de que ya sé cómo es el autoestima, ya sé que me tengo que querer, que me tengo que valorar y que tengo que ser capaz, listo, ya sé, ahora vamos, ¿no? Sigamos en lo mismo que hacíamos, no. Tiene que ser un trabajo diario, constante reafirmación además, ¿no? Reforzar la autoimagen, el tema de lo del perfeccionismo, por ejemplo, que es en algunos casos un común denominador en algunas personas con una autoestima un poquito vulnerable quizás, ¿no? O el tema de la autoexigencia incluso, ¿no? Que va más allá de las capacidades. Entonces, en lo que me mencionabas, ¿no? El tema de la autoconfianza, algunas veces se ve un poco vulnerada, si quieres, por este tema del perfeccionismo, porque en algunos casos uno se pone objetivos tan altos, pero tan altos, que pues cuando no los alcanza es como una falsa creencia, ¿no? Que uno dice, no, creo que no voy a poder, pero a ver, voy a intentar, ¿no? Sabiendo que, a lo mejor inconscientemente, no tan conscientemente, pero sabiendo que quizás no lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, lo intentamos, no conseguimos, y es como una creencia autorreforzada de, ¿ves? Sabía que no iba a poder. Entonces ahí la autoconfianza al piso, ¿no?
Y por ende también el tema de autoestima, no valgo, no sirvo, ves, yo sabía que no podía, entonces no, igual no pude, temas por el estilo. Es muy importante hablar de este tema. Uno cree que no, pero es parte de nuestra salud emocional, licenciada. En este tiempo, con la pandemia, con la cuarentena, ¿se ha visto la disminución de la autoestima? Tal vez en la población, por el hecho de estar encerrados incluso. Bueno, en varios aspectos se ha visto afectada, ¿no? En temas familiares, en temas de parejas y demás. En algunos casos ha sido bastante productiva, si quieres, en temas de autoestima, esto del encierro y la cuarentena y demás. Y en otros casos, no del todo. Pero pienso que esto es un factor que, bueno, obviamente depende de cada quien, cómo decide ver cada situación y también qué tanto ha previamente y en el presente, ¿no? Ha ido trabajando este tema de la mejora, ¿no? Y ahí también entra bastante de lo que sería la independencia emocional, ¿no? Ya sea de parejas, situaciones, proyectos, metas, objetivos, etcétera, porque obviamente no a nadie le gusta pasar una temporada tan larga pues sin poder salir, con la amenaza de una enfermedad que puede ser mortal, etcétera, etcétera. Entonces de alguna manera sí afecta, pero eso no necesariamente tendría que ser un factor determinante para tema de autoestima, ¿no? Siempre uno puede trabajar en eso. Es más, incluso muchas personas se han dedicado a leer más, ¿no? Darse autoayuda, a indagar un poco más, hacer más ejercicios de introspección, así como han habido otras que no, ya no aguanto, no resisto, ya yo quiero salir, quiero hacer mi vida como fue siempre y demás, ¿no? Pero bueno, parte de la adaptación también tiene que ver con esto. Licenciada, para finalizar, yo sé que es un tema muy, muy amplio cuando se habla de autoestima, puede ser no sé, autoestima en el trabajo, en las relaciones familiares, con uno mismo, como usted va mencionando, pero más o menos a nivel general, ¿cómo podríamos fortalecer esta parte tan importante como seres humanos? Bueno, como te comentaba, es un trabajo diario y bueno, lo que yo normalmente, lo que yo utilizo, ¿no? Con mis clientes, algo que pongo bastante en práctica, en temas de autoconfianza, por ejemplo, el hecho de uno mismo, ¿no? Establecerse primero metas, objetivos, obviamente racionales, ¿no? No vale que, por ejemplo, ¿no? Han habido algunos casos en los que no quiero rebajar 30 kilos que tengo, ¿no? De sobrepeso, por ejemplo, en 3 meses, ¿no? Entonces uno dice, a ver, un ratito, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo has subido estos kilos ¿no? Has tenido estos kilos de exceso, por ejemplo? Y claro, es hacer más ese trabajo, ¿no? De introspección, de ser más realista, si quieres. ¿No? Obviamente al establecer objetivos es algo así, ¿no? Algo que sea pues lógico. Eso por un lado, mucho del trabajo de autoconocimiento es súper básico, súper básico. Lo tengo en casi todos mis programas en coaching. En cuanto a inteligencia emocional igual, ¿no? Es súper importante porque obviamente, ¿no? Incluso cuando uno quiere tener relación, ya sea con tu pareja, con tu familia, ampliar tu círculo social, lazos de amistad, en el trabajo, con los colegas y demás, uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, la primera relación que uno debe de tener y sana y saludable es con uno mismo, ¿no? Entonces, parte de eso es el autoconocimiento. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué me hizo sentir esto? ¿Y cómo reacciono ante esta emoción, ¿no? Y ahí viene lo que es el autocontrol, ¿no? Y el autocontrol genera también bastante autoconfianza, ¿no? Porque uno ya tiene pues cierta certeza más de lo que quiere y de lo que no quiere, de lo que, bueno, de las reacciones que tiene, de las que no tiene y demás. Y por último está el tema de la reafirmación, ¿no? Es importante, bueno, muchas personas
buscan en su pareja o en otra persona, un profesor, un colega, el jefe de la oficina, qué sé yo, buscan la reafirmación, ¿no? Que me digan que lo estoy haciendo bien, que me digan o que me feliciten porque he hecho un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no siempre sucede. Entonces es importante uno saber hacerlo, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? Autoconocimiento, autocontrol, saber identificar uno mismo sus logros y autofelicitarte si quieres, ¿no? Darte un abrazo y decirte, wow, sí que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, te estás preparando súper bien para esto, lo has logrado, lo has hecho muy bien, entonces, ok, vamos por más, ¿no? Y eso, como te decía, es un trabajo diario. Wow, qué hermoso, qué lindo, y hay que seguir esos pasos, pero muchas de nosotras a veces necesitamos una ayudita extra para saber cómo son estos pasos, alguien que nos ayude a entrenar emocionalmente, y para eso hay especialistas como usted, licenciada, en este tema de salud, bienestar emocional, que es vital para toda nuestra vida. Licenciada, ¿a qué número la podemos encontrar? ¿Cómo la podemos buscar a través de las redes sociales, por favor? Con gusto. Bueno, yo tengo un emprendimiento que se llama Naturaleza Humana. Y en Facebook pueden buscarme, bueno, en las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, en YouTube pueden buscarme como Coach Adiel Valeria. Y bueno, siguiendo, ¿no? Este emprendimiento que es Naturaleza Humana. Pero pueden encontrarme como Coach Adiel Valeria. Y mi número personal de WhatsApp es el 7722-0922. Nuevamente, por favor. Con gusto, 7722-0922. Le agradezco mucho, licenciada, por este tiempo. Importante poder conocernos mejor, poder entendernos mejor. A veces no lo hacemos y es necesario poder hacer una autoevaluación de qué es lo que somos, cómo estamos o cómo hemos llegado a donde estamos y a dónde queremos llegar. Le agradezco. Un abrazo, querida licenciada. Soy yo que agradezco el tiempo y el espacio a ustedes y bueno, pues hasta cualquier momento les mando un abrazo inmenso. Le agradecemos a la licenciada, especialista en coach internacional de salud y bienestar emocional, Adiel Valeria Peredo Rojas. Ya lo saben, la van a poder encontrar como Adiel Valeria, coach internacional. Así que para que puedan obtener mayor información con ella. Este es su programa En Contacto a través de Majestad FM en los 105.7 del día. Le agradecemos a usted que como siempre está al